Los censurados. Somos Censurados, medio de comunicación independiente y juvenil. Como contribución a la coyuntura electoral creamos la sección Opine con los censurados. Hoy nos acompaña el invitado Jaylor Espinel Torres, candidato a la Cámara por Cundinamarca por la coalición Centro Esperanza. Jaylor Espinel Torres es de Cúcuta, creció en el municipio de Chía, es politólogo de la Universidad Nacional, cuenta con una maestría en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y ha sido investigador en políticas públicas y comunicación y docente universitario del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Por favor, Jaylor, cuéntenos más detalles de las causas que ha liderado y de su trayectoria profesional. Bueno, antes que todo, Harold, Felipe, pues muchísimas gracias por la invitación, por acompañar, por permitirme hablarle a su audiencia y bueno, un saludo muy especial al equipo de trabajo que ustedes tienen y a la audiencia que se conecta en este instante con nosotros. Muchas gracias de verdad por la invitación. Siento que esta propuesta es muy valiosa para Cundinamarca, en un departamento donde carecemos de medios de comunicación e información independientes y donde el unanimismo político al que me referiré más adelante también predomina en los medios de comunicación y me parece muy válida esta propuesta que nos ofrecen. Bueno, Jaylor Espinel es un profesor universitario, como tú nos contabas, que hace parte de un equipo de mujeres y hombres que traemos una propuesta de dignidad y esperanza para el departamento. Yo te cuento, desde los 18 años estoy haciendo vida política. Este año cumplo 24 años de vida política. Yo estrené mi cédula de ciudadanía como candidato al Consejo Municipal de Cúcuta. Recién me entregaron la cédula, me inscribí y allí tuve tres grandes lecciones. Bueno, me encontré con dos realidades. Muy joven, recorriendo los barrios más pobres de Cúcuta, una realidad que está marcada por la ruina económica, por la quiebra, por la pobreza, la desigualdad social y demás, y otra realidad, una corrupción imperante, clientelismo, politiquería, constreñimiento del votante, y bueno, y esas dos realidades me comprometieron a invertir mi tiempo, mi conocimiento, mi energía, incluso hasta mi juventud, en esta causa política que no he abandonado desde aquel entonces. Y me llevó eso a la tercera gran conclusión, es que pues para transformar esas dos realidades, la de la ruina económica y la de la corrupción imperante, lo único que me restaba era vincularme a un proceso político y que la salida es la educación, la organización y la movilización pacífica. Y así fue como me vinculé a las causas políticas. Luego en la Universidad Nacional hice parte del movimiento estudiantil como vocero distrital y nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes. Allí también participamos de ese gran paro en contra del acto legislativo 01 del 2002 que modificó el sistema general de participaciones y que en buena forma tiene hoy a los municipios quebrados y sin plata para invertir en educación, salud y saneamiento básico. Y bueno, muchas causas más allí en la universidad por una educación pública, gratuita, universal y de calidad. Y ya cuando me gradué, me vinculé en el mundo profesional a la docencia, de la cual yo tengo ya un poco más de 15 años de experiencia docente. Y bueno, por esas cosas de la vida me vinculé con Cundinamarca desde hace 17 años como un hombre que de lunes a viernes dicta clase en una universidad y las noches y los fines de semana se vincula en los municipios acompañando procesos sociales. Particularmente inicié vinculándome con el sector agropecuario, del que hago parte de una organización gremial que se llama Dignidad Agropecuaria Colombiana, particularmente acompañando procesos de organización y movilización de los productores de papa, de leche, panela en el departamento, un poco en el marco de la lucha de la resistencia civil contra los tratados de libre comercio y bueno, todas estas problemáticas que los aquejan. Y recientemente, pues, yo también hice vida política con el Polo Democrático Alternativo, del que participé desde su fundación hasta el año antepasado, que nos escindimos de manera, digamos, acordada e iniciamos con el senador Jorge Enrique Robledo, hoy candidato presidencial en la consulta de Centro Esperanza, el proyecto, y bueno, y junto a otros sectores políticos que también nos acompañaron del Polo y otros nuevos que se sumaron, este proyecto que llamamos el Partido Dignidad, del cual hice parte de su fundación también y hasta hace unos meses estuve encargado de la Secretaría Departamental hasta cuando asumí esta labor de candidato. Con el Polo ya me había lanzado a la Cámara de Representantes como cabeza de lista hace 4 años,
Ahí sí bien tuvimos una votación pues muy pequeña con respecto a lo que se necesita, ¿cierto? Fue una votación promisoria que nos llevó a intentarlo 4 años después y aprovechar estos 4 años para consolidar un equipo de hombres y mujeres que permitan romper ese unanimismo político que predomina en Cundinamarca, tanto en la Asamblea Departamental como en la Cámara. Unanimismo que responde a un grupo de sectores políticos que no le cuestionan, no le pide cuentas y no se le opone al gobierno de Duque y mucho menos a las gobernaciones. Y aquí estamos, bueno, con nuestras propuestas tratando de llegar en este segundo intento a la Cámara de Representantes. Perfecto, muchas gracias, candidato, por hacernos ese, digamos, breve recuento sobre usted y sobre su trayectoria. Ahora le doy la palabra a mi compañero Felipe. Felipe, sigue con la sección de binomios. Listo, vamos con los binomios. Como te decía, tienes que elegir una o la otra. No hay espacio para irse por el centro. Es parte del ejercicio. Yo sabía que la cosa iba a... Entonces, bueno, empezamos. ¿Changua o caldo de papa? Caldo de papa. ¿Industria local o comercio exterior? Local, nacional, defensa, producción nacional. ¿Región metropolitana o área metropolitana? Región metropolitana sí, pero no así. Listo. ¿Castillo de Marroquín o Puente del Común? Puente del Común. Listo. ¿Partidos políticos o asambleas comunitarias? Partidos políticos. Listo. Bueno, vamos con unas preguntas generales. Quiero que me cuentes cuáles son tus ejes programáticos en materia legislativa y cómo los ejecutarías. Bueno, Felipe, muchas gracias por esa pregunta. Aprovecho para invitarlos a ustedes y a toda su audiencia que visiten de pronto mi página www.jaylorespinel.com. Es muy fácil, pues soy sin tocayo hasta el momento. Jaylor no existe, ¿cierto? Pero lo podrán encontrar ahí en internet y encontrarán 12 ejes programáticos donde pensamos están los temas nacionales y departamentales más esenciales. Pero quisiera resaltar, pues, por lo menos 3 que para nosotros son fundamentales. La primera tiene que ver con la defensa de la producción agropecuaria e industrial en el departamento, toda vez que Cundinamarca, junto a Bogotá, representa 1/3 del Producto Interno Bruto. Es decir, que Cundinamarca y Bogotá sostienen 1/3 de la producción nacional. Y podríamos denominarlo que, a pesar de los tratados de libre comercio y las importaciones masivas, en Cundinamarca y Bogotá se concentra la reserva industrial y agrícola de Colombia. Tan solo para que ustedes tengan este dato, de Cundinamarca depende el 40% de la alimentación de Bogotá. Y en términos empresariales, en todo lo que se conoce como el cordón de la región metropolitana, está gran parte de la industria manufacturera industrial que aún sobrevive a pesar de la quiebra que generó la apertura económica y los tratados de libre comercio. En ese sentido, pues nuestra propuesta fundamental de llegar a la Cámara es adelantar debates de control político y promover proyectos de ley o reformas económicas que permitan la defensa y la producción nacional. ¿Esto qué implica en plata blanca? Bueno, lo primero, y por ahí debemos comenzar, es presionar reformas incluso constitucionales que permitan al Ejecutivo, a la Presidencia, adelantar procesos de renegociación de tratados de libre comercio. En el marco, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hay un capítulo y unos artículos específicos que garantizan la renegociación y la revisión de los tratados de libre comercio. Pero en el andamiaje constitucional hace falta artículos muy particulares que obliguen o que le permitan al Congreso llevar a que el Ejecutivo plantee un escenario de renegociación. Los tratados de libre comercio tienen 3 alternativas. O se denuncian, es decir, renunciamos a ellos. 2, se renegocian, es decir, se plantean unos nuevos términos de acuerdo, o se revisan, que se hacen algunas mejoras en algunos aspectos. Nosotros estamos por la idea de la revisión y la renegociación, toda vez que los TLC son un tren casi imparable que generan muchas dificultades en una eventualidad de su denuncia o de su retiro. Le podrían caer al Estado colombiano una gran cantidad de demandas internacionales que nos sofocarían económicamente y que no le convendrían al país, pero sí consideramos que es necesario adelantar reformas que permitan esa renegociación.
Incluso hace un año, año y medio, el senador Jorge Enrique Robledo y el actual representante a la Cámara de Dignidad, Jorge Gómez, radicaron junto a otros congresistas un proyecto de acto legislativo que permitiera que la Constitución tuviera, digamos, una herramienta para que a los presidentes que no les interese este tipo de renegociaciones lo puedan hacer. Luego de contemplar este apoyo a la renegociación de los TLCs, yo creo que parte de la recuperación económica del país implica por la generación de todo un conjunto de subsidios, salvaguardas, políticas de sustitución de importaciones que permiten la generación de fuentes de riqueza, de generación de riqueza y de empleo digno. Toda vez que cada vez que una empresa hoy se cierra por culpa de la competencia desleal en el marco de los tratados de libre comercio y de las importaciones masivas, el principal afectado son los trabajadores. Cada empresa que se cierra, pues es un conjunto muy amplio de trabajadores que pierden sus puestos de trabajo. Bueno, ¿cómo tenemos que reactivar el empleo? Sobre la base del fomento y la generación de industria nacional. Y allí, por ejemplo, cuando me refiero a sustitución de importaciones, se puede plantear todo un modelo de esquema de promoción de la producción donde reemplacemos aquellos productos que no necesitamos importar, que podemos producir aquí. Por ejemplo, ¿para qué importar sorgo, cebada y trigo si aquí lo podemos hacer? Aquí incluso Colombia hasta los años 60 teníamos una tradición muy grande, una producción trígara impresionantemente grande, que no solamente resolvía satisfacer la demanda interna, sino también poderla exportar. Hoy, en buena forma, el alto precio de la pola, para ustedes los jóvenes que nos interesa ese tipo de indicadores, ¿cierto? Se responde a que el 90% de los cereales, entre ellos la cebada que se usa en la cerveza, es cebada importada, lo que de entrada le toca no solamente pagar la tasa de cambio que hoy está exageradamente alta, sino además los condicionamientos de un comercio internacional que está marcado por conflictos globales, por pandemia, que hace que se encarezcan los productos. Bueno, esto no estaría pasando si en Colombia se produjera trigo nacional. Entonces, la sustitución de importaciones es eso, dejar de importar aquello que podemos producir. Y bueno, y así en muchos sectores de la economía. Esto para el tema industrial y agropecuario, pero tenemos otros temas como el tema de la salud como derecho. Nosotros, pues a nivel nacional hemos venido denunciando la necesidad de reformar la ley 100 del año 93, del año 92, perdón, entre otras, para poder reformar el rol y el papel de las EPS, que hoy cumplen una doble función, una función de administración del sistema de aseguramiento y dos, de intermediación financiera. Bueno, pensamos que en gran parte la ineficiencia, la ineficacia, incluso los casos de corrupción que se han identificado en la salud y que han sido denunciados por Jorge Enrique Robledo, como en el caso de Medimás y de Saludcop, responden a ese rol de intermediación que es innecesario que tienen las EPS. Hoy la plata llega al Estado, la cogen las EPS y la EPS los administra. Nosotros, por ejemplo, estamos de acuerdo con que haya una entidad que administre. Es decir, se necesita un personal administrativo que contrate médicos, personal de salud y demás para atender a la gente, pero la labor de intermediación no es necesaria y esa se podría omitir generando una mayor eficiencia y eficacia en la administración de la salud. Nosotros pensamos que la salud mejora en la medida en que el paciente esté bien, es decir, se sienta satisfecho con la atención de salud y el personal médico y de enfermeros y el personal de salud también esté bien. Y hoy no están bien, entre otras, porque hay un criterio de administración fundamentado en la acumulación de ganancia en cabeza de los dueños de la EPS, que hace que esa intermediación, acumule una serie de dineros que vayan hacia los dueños de la EPS y no se traslade hacia los usuarios y el personal de salud. Creo que es necesario entrar en materia de esto. Ahora, yo hago una aclaración cada vez que me preguntan sobre las propuestas. Estas propuestas que son concretas dependerán de dos cosas. Uno, la correlación de fuerzas en las bancadas del Congreso y dos, en la voluntad política de los actores. Desde Dignidad y la coalición Centro Esperanza estamos comprometidos o empeñados en tener una bancada lo suficientemente grande para impulsar reformas
y dos, en manifestar nuestra voluntad de cambio en todos estos temas. Pero dependemos de esa situación para no quedar en buena forma como un político tradicional que viene aquí a proponer puentes donde no hay ríos de leche y miel, que no es nuestra costumbre. Tenemos un análisis para cada problema nacional y una propuesta, pero estos dependerán de estas dos cosas. Y una tercera, como para no extenderme, que me parece importantísima, es el tema de lo que hemos llamado la promoción de políticas públicas de dignidad para las mujeres y la población LGBTIQ+. En ese sentido, nosotros estamos promoviendo o estaríamos en disposición de construir colectivamente y de promover un sistema nacional de cuidado que reduzca, que reconozca, de alguna forma redistribuya y también reduzca el trabajo de cuidado y que elimine las barreras de acceso a la educación y el empleo para las mujeres. Ese tiempo que dedican muchas mujeres luego de su trabajo, que tiene que ver con los cuidados de los hijos, con la administración del hogar o en aquellas personas que tienen a su cargo personas adultas mayores que dependen de nosotros, pues es un tiempo no remunerado, que no solamente reduce la calidad de vida de las personas, en este caso las mujeres, sino que además le impide a muchas mujeres el acceso a la educación y al empleo de las mujeres, ¿no? Y en este campo creo que hay mucho por hacer. En Bogotá hay una experiencia muy bonita alrededor de un sistema distrital de cuidado que está tratando de aplicar algunas cosas que permitan algún criterio de equidad y de igualdad de género en materia económica y de condiciones de vida para las mujeres, ¿no? Le doy paso a Harold para que continúe con la siguiente sección de la entrevista. Vale, Felipe. Bueno, candidato, estuvimos por ahí escudriñando un poquito dentro de las propuestas que ahorita nos comentó bastante a detalle y nos surgen ciertas preguntas. Más o menos le vamos a dar un tiempo estimado de respuesta de 2 minutos y medio por cada una. Son un poquito difíciles algunas, me imagino también. Así que la primera es esta. Bajo la campaña de hashtag integración sí, pero no así, se ha alertado acerca de competencias creadas para la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca que perjudican la participación ciudadana y el efectivo control político al Consejo Regional. ¿Qué propone para reformar o modificar lo aprobado en la Ley 2199 y el Acto Legislativo 02 de 2020? Bueno, la primera propuesta que hemos hecho en relación con el acto legislativo es que en el acto legislativo nunca se debió haber retirado la posibilidad de consultas populares que hoy sí contempla la ley de áreas metropolitanas. Y creemos que, a nuestro juicio, la democracia participativa o la democracia directa juega un papel importante no solamente en el derecho democrático que tiene la gente a decidir pues su ordenamiento territorial y su vida en últimas. Esto sin perjuicio, obviamente, de la democracia representativa que está en cabeza del alcalde municipal y los concejales que también tienen una legitimidad allí que jugar. Entonces yo creo que dependerá, repito, de la correlación de fuerza y la voluntad de los actores poder revisar o no eso, pero una gran ausencia que todavía se encuentra en la región metropolitana y que corresponde al acto legislativo es recuperar esa posibilidad que tengan los ciudadanos de participar en estos procesos de inclusión o no al área metropolitana o de opinar en las políticas que de ahí se deriven. Y de la ley orgánica nos sigue faltando artículos concretos que permitan controlar, pero de manera específica y con nombres propios, el fenómeno del volteo de tierras. En buena forma, lo que crea la ley orgánica y el acto legislativo es un consejo regional en el cual se van a concertar muchas cosas, entre ellas el diseño del ordenamiento territorial de los municipios que voluntariamente se agrupen, se asocien. Y hasta ahí está todo muy bien. Pero el gran temor que hemos tenido es que ha habido una ausencia de criterios concretos y reales para contrarrestar lo que a nuestro juicio es uno de los principales flagelos de corrupción en Cundinamarca. Yo les cuento esto, Harold y Felipe, de los casi 91 planes de ordenamiento territorial que están siendo investigados hoy por volteo de tierras u otras causas similares por la Fiscalía General de la Nación.
31 están en Cundinamarca. Cundinamarca es el campeón nacional de planes de ordenamiento territorial cuestionados por volteo de tierras o situaciones parecidas. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a armonizar los intereses de Bogotá y los municipios agremiados en relación con el diseño del territorio? ¿Y cómo vamos a evitar que lo que antes se presentaba en los consejos municipales, que era el fenómeno de volteo de tierras, no se traslade al consejo regional? Esa es una gran duda, eso es un gran vacío que tiene la ley orgánica y que yo creo que es un componente en el que podemos entrar desde la Cámara de Representantes a participar. Y hay otra, porque ya sé que se me acaba el tiempo, que es importante. Quedó muy claro cómo un municipio se asocia y quedó claro que es voluntaria esa asociación, pero no está establecido cómo se retira. En todo proceso de integración, la voluntariedad debe ser expresa para ingresar, pero también para salir. Creo que hay que apuntar un poco en ese sentido para saber, en la eventualidad de que un municipio no vea satisfecha sus necesidades, sus intereses en la vinculación a la región, pueda retirarse sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Y bueno, y me alcanza un tercer problema. ¿Cómo se van a articular los municipios que quedan agremiados con el resto del departamento? En el mejor de los escenarios, el total de los municipios agremiados van a estar entre, si no estoy mal, entre 40 y 52 municipios según el tema y el área territorial, pero recuerden que Cundinamarca tiene 116 municipios. Bueno, ¿cómo se van a integrar los otros 93 o los otros 65 municipios que no estén integrados a la región metropolitana y que además tienen mucho que ver con Bogotá? Repito, muchos de esos municipios que no entrarían en la región, de allí se sacan los productos alimentarios que consume Bogotá. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Uno de sus ejes programáticos consiste en vías y movilidad para el bienestar y la producción. En este se evidencia un enfoque en concesiones viales y vías secundarias y terciarias. ¿De qué manera incluirá o se complementará con el Plan Maestro Ferroviario presentado por el Departamento Nacional de Planeación en 2020? Bueno, ahí hay un tema que es importantísimo. Nosotros hemos llamado o hemos puesto el énfasis en la necesidad de que las vías secundarias y terciarias sean una prioridad del Estado, entre otras porque de ellas se depende la movilidad de la gente en una perspectiva regional, es decir, entre Cundinamarca y Cundinamarca con Bogotá. Recordemos la interdependencia que hay entre estos territorios, que además justifica y explica la región metropolitana. Y dos, en términos de la productividad y el comercio interregional. Si no se garantizan vías de calidad, pues la gente no va a tener un bienestar ni una calidad de vida para poder recorrer las distancias entre sus municipios y Bogotá, teniendo en cuenta que Bogotá es el gran polo de desarrollo económico y de la que muchas familias viven, a pesar de que están fuera de Bogotá. Y dos, hay un comercio interregional que se está perdiendo. Yo les cuento esta anécdota. Estuve en Tocaima en diciembre visitando la vereda Santo Domingo, que es una vereda aproximadamente a unos 30, 40 minutos del casco urbano de Tocaima, y el clima estaba pues muy lluvioso y la vía estaba destapada, sin pavimento, con 2 o 3 baches de 100 metros cada uno de placahuellas, y fue realmente llegar a un punto imposible de llegar y nos tocó, digamos, seguir en un campero para poder llegar allá. De esa anécdota me queda una realidad que me dejó muy preocupado. Esa es una zona de producción agrícola de limón y de mango. Y me pareció muy curioso que en sus fincas habitualmente dejan allí afuera las cajas de producción de los limones o de los mangos para que lleguen los comercializadores, los recojan y se los lleven. Bueno, muchas de esas cajas tenían frutos marchitados o dañados porque por las lluvias no habían podido llegar los camiones y esas familias no habían podido tener quien les recogiera la fruta. Es decir, estamos hablando de la subsistencia productiva de muchas familias de Cundinamarca que están quedándose por fuera. Entonces, hemos tenido gobiernos nacionales y departamentales que se han concentrado en unas grandes troncales, en unas grandes vías, incluso de 4G, sobre la base de unos esquemas de concesión, de costosos peajes, a costa de los predios de la gente, porque esa es otra realidad en la que yo he podido participar como asesor, es decir, pagándole a mal precio el metro cuadrado de la gente que es afectada por estas grandes troncales, y por otro lado, unas vías secundarias y terciarias en un muy mal estado.
esa realidad de Cundinamarca pues entra en contraste con estructuras ferroviarias incluso históricas que tiene Colombia y que tiene Cundinamarca, y de reactivarse podría ser una alternativa para muchas cosas. No obstante, si eso se concreta, puede llegar a ser positivo. Mucho de ese sistema ferroviario que se pueda plantear no impacta a estos municipios retirados. Lamentablemente, en algún momento de la historia de Colombia se decidió priorizar el carro, el camión, la tractomula en contra de las vías férreas. Y hay municipios y hay veredas de Cundinamarca que no tienen la facilidad de conectarse, sino es a través de un vehículo de 4 ruedas a cualquier otro sistema de transporte. Entonces yo creería que en ese sentido, pues bienvenida todas las formas de movilidad alterna o complementarias en Cundinamarca, el transporte intermunicipal, las vías férreas, el Regiotram, digamos, la conexión con el sistema de metros con Bogotá, y pues así no nos guste mucho la conectividad con las líneas de Transmilenio, pero aún así eso conecta, digamos, las grandes provincias. Cundinamarca tiene 15 grandes provincias, que es una forma de organización territorial que heredamos de la colonia, y cada provincia tiene unas capitales. Entonces, la gran capital de esta cosa que llaman Sabana Centro es Chía, la de Almeida es Zipaquirá, la de Soacha, que es Soacha y Ciudad de Soacha, la de Sumapaz podría ser Fusagasugá, y así sucesivamente. Hay una forma de conectar esos municipios, pero lo que está alrededor de esos epicentros, inevitablemente necesitamos recuperar esa malla vial de vías secundarias y terciarias, o si no, no veríamos realmente un impacto en la productividad, en el comercio interregional y en el bienestar de la gente. Perfecto, perfecto. Felipe, por favor, continúa. Vale, vamos con otra pregunta. Te quiero preguntar que en tu página web se habla de que en caso de quedar electo, vivirá con sueldo de profesor universitario y ganará el resto del sueldo a causas que considere pues respaldar. Le pregunto, ¿de cuánto es el sueldo de un profesor universitario en ese caso? ¿Y cómo la ciudadanía podría enterarse del pago de sus donaciones? Bueno, eso es una muy buena pregunta, que me obliga a hacer una explicación detallada. El sueldo de un profesor universitario varía según la universidad y según la productividad y los títulos, la capacitación y la experiencia. Bueno, en un promedio, digamos, de ingreso de un profesor bien pago de una universidad que reconozca estos elementos, estaría rondando entre los 10 y los 15 millones, ¿cierto? Por productividad, formación, experiencia y demás. Hoy en día un congresista, y esto lo voy a decir con tranquilidad, gana la suma inmoral, atrevida y abusiva de 33 millones de pesos. Es decir, es un salario desproporcional frente a lo que un profesor universitario, ¿sí?, debe hacer para aspirar por lo menos a un poco más o menos de la mitad. Y desde ese punto de vista nosotros no estamos de acuerdo con esa remuneración tan exagerada. Incluso estaríamos abiertos a contemplar, apoyar o promover cualquier reforma que implique una reducción del salario de los congresistas. Aprovecho la pregunta para decirlo porque también hay un debate sobre eso, ¿cierto? Y bueno, esto está inspirado en el estilo de vida de Jorge Enrique Robledo, que como senador durante 20 años hizo eso, ¿cierto? Parte de su salario lo tomó para sí, como lo venía, digamos, recibiendo como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y el resto lo destinaba a las causas, tanto sociales, sindicales, o de organizaciones juveniles, o procesos, digamos, que consideró él apoyar. Yo creo que la mejor forma de evidenciar esto es a través, digamos, no lo he contemplado el mecanismo, pero yo creo que a través de una página web que permita visibilizar, digamos, esa distribución de los ingresos que uno pueda tener y que tenga impacto en la declaración de renta, allí estaría como la evidencia. Nosotros, por ejemplo, en el marco de la consulta anticorrupción, estábamos de acuerdo en que los congresistas mostraran su declaración de rentas y todos los documentos contables que permitan hacer la trazabilidad del capital con el que entra una persona al Congreso y con el capital con el que sale,
para que sepamos y rastreemos a partir de allí realmente si fue una persona que llegó a hacer lo que hizo o a hacer negocios. Y pues mi capital, pues públicamente es conocido, es un Twingo modelo 2013 que está a punto de sacar la mano por el traje que le meto en la campaña y no tengo más propiedades, ¿cierto? Entonces, bajo ese criterio es muy fácil rastrear a partir no sé, de algún aplicativo que uno coloque en una página web que permita mostrar en dónde colocó pues, las donaciones o cómo hizo los aportes y dónde publique pues, mi declaración de renta histórica antes y después, durante y después de mi paso por el Congreso, para que se evidencie además, digamos, esas cosas se tienen que evidenciar en las declaraciones de renta. Vamos con la siguiente pregunta. Listo. ¿En qué consiste su propuesta de reforma a las normas que orientan la definición de los impuestos prediales? Uy, ok, ese es un tema súper sensible, chicos. Yo les cuento esto. Nosotros estamos hablando o acuñando la consigna justicia tributaria para Soacha, pero que podría aplicar para cualquier municipio de Colombia. El presidente Iván Duque, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en el 2018, metió un artículo que facultaba al gobierno nacional para regular el catastro multipropósito y los procesos de actualización catastral, que es un compromiso del gobierno nacional y el Estado en el marco de lo que se pactó en el Acuerdo de Paz de La Habana. Entre otras porque en Colombia hay un problema muy grande de tierras, de titulación de tierras y de legalización de la tierra. Y en el marco de eso nosotros estamos de acuerdo en los procesos de actualización catastral bueno, y en el catastro multipropósito, que el Estado tenga la mayor cantidad de información posible para que sepamos en Colombia quién tiene y qué tiene y hasta dónde llega lo que tiene. El problema es que en el marco de esa política, el gobierno de Iván Duque privatizó los servicios catastrales. Es decir, que antes era el Agustín Codazzi el que, digamos, tenía bajo su responsabilidad el papel de la actualización catastral, que además es un tema muy complejo y muy técnico, que implica desde conocimientos de cartografía hasta conocimientos de peritaje frente al uso, usufructo y la infraestructura de las propiedades de la gente. En el marco de esa privatización, Juan Carlos Aldarriaga, que es uno de los pioneros en esta política, logró la certificación para crear una empresa en el municipio de Soacha para gestionar el catastro, un gestor catastral. Hizo la base de un proceso de actualización que hoy está siendo cuestionado tanto por la Superintendencia de Notariado y Registro como del mismo Instituto Agustín Codazzi, por fallas técnicas, decidió aumentar el impuesto predial de la gente. Bueno, primero actualizó el estatuto tributario del municipio y luego definió los impuestos prediales sobre la base de un proceso muy mal hecho, con serios cuestionamientos, con fallas técnicas, con negligencia y demás, incrementos de hasta el 1000% en los impuestos prediales. El caso más emblemático es el del colegio de las monjitas del María Auxiliadora, que me contaban, venían pagando de su colegio completo un impuesto predial alrededor de los 40 millones de pesos al año y saltó a casi los 130, 140 millones de pesos, lo cual es un aumento desproporcionado. Bueno, eso para un colegio, pero ahora imagínense a la persona que pasó de pagar 80.000 pesos a 200.000 pesos. Hubo gente que pasó de 800.000 pesos a 1,5 millones o incluso a mucho más, ¿cierto? Entonces, allí hemos identificado una cosa que estamos denunciando. Es que el modelo de privatización de la actualización catastral que implementó Duque, en última responde a una estrategia del gobierno nacional de abandono presupuestal con los municipios. Esto en el marco de una actitud de recorte de las transferencias y de una serie de reformas al Sistema General de Participación que hace que hoy los municipios estén desfinanciados. Entonces, ante esa realidad, el gobierno nacional dice, bueno, listo, yo los desfinancio, pero ustedes levántense la plata, obligando a las alcaldías a aumentar los impuestos para poder capturar recursos y poder cumplir con sus planes de desarrollo.
Bueno, hasta ahí, digamos, es comprensible, pero en el caso de Juan Carlos Aldarriaga, se presta de manera gustosa de alcahuete del abandono presupuestal del presidente Duque para clavar a los sochunos y a las sochunas con los impuestos que el año pasado llevó a que más de 50.000 propietarios se vieron afectados y durante un año, año y medio, se movilizaron más de 8 veces durante todo el año. Y que hoy, digamos, perdón, hace 2 semanas nos enteramos, inicia una segunda fase de actualización catastral que proyecta revisar por lo menos 200.000 predios más, lo cual profundizaría la crisis del impuesto predial. ¿Qué decimos nosotros? Es necesario los impuestos, hay que pagar los impuestos, pero esta definición de tributación local y departamental se debe definir sobre la base de la capacidad adquisitiva de las personas. Y aquí Juan Carlos Aldarriaga niega una realidad, es que Soacha es uno de los municipios de Colombia con las tasas de desempleo, pobreza más grandes de Colombia. Se la disputa con La Guajira y con Norte de Santander. Entre otras porque además ha sido el municipio que ha recogido una gran cantidad de población. Hoy se habla de que por lo menos en Soacha hay un poco más de 1.200.000 habitantes y que ha recogido desplazados de la violencia, ha recogido migrantes venezolanos y que, digamos, las realidades de la pobreza de Soacha las vimos en el marco de la pandemia con el episodio de los trapos rojos, donde la gente en Soacha realmente está aguantando física hambre. Entonces, impuestos sí, pero no así, para acuñar la consigna de la región metropolitana, es decir, hay que atender a las realidades económicas del municipio y en eso Juan Carlos Aldarriaga se equivoca, porque, digamos, tiene un municipio como Soacha, con las tasas de pobreza y desempleo más altas, pero le clavan los impuestos del primer mundo. ¿Sí? Y eso no tiene sentido, no tiene sentido. Y en eso nosotros nos hemos separado y hemos estado acompañando a un comité de ciudadanos que se llama Soacha Indignada, que ha venido encabezando estas luchas y mirando a ver qué recursos jurídicos podemos encontrar para acompañarlos en estas reclamaciones que además tienen el derecho. En el marco de la Cámara, pues necesitamos una bancada que en Cundinamarca cuestione esto. Vuelvo al problema de que de las 7 curules que tiene Cundinamarca hay una suerte de unanimismo donde no se le discute nada al gobierno nacional y no se le discute nada al gobierno departamental. Y esa es una cosa que queremos cambiar. Ahora, una claridad. Esto es un asunto de las alcaldías, de los entes territoriales y de alguna forma también de las gobernaciones, en el que las instituciones como el Congreso y el Ejecutivo no tenemos mucha forma de intervenir, pero yo creo que un congresista sobre la base de debates de control político y audiencias públicas y de ayudar a la ciudadanía con equipos jurídicos puede llevar a apoyar a la ciudadanía, llevar al Consejo Municipal para que se le exija al alcalde, en este caso de Soacha, reformule el estatuto tributario, revise esos procesos de actualización y deje de afectar a la gente. Y una última cuña, porque yo sé que me extendí y ofrezco disculpas. Esto es un tema que, si bien Soacha es pionera, se vienen por lo menos 21 municipios de Cundinamarca. La gobernación de Cundinamarca hace 1 o 2 meses ya logró la certificación del Instituto Agustín Coasi como empresa de gestora catastral, lo que quiere decir que lo que se está viendo en Soacha es posible que se repita en otros municipios. Entonces yo la dejaré allí y el compromiso en la Cámara es apoyar con debates de control político, audiencias públicas, poniendo al servicio de la gente, que es otra forma de compartir el salario, Felipe, asesores jurídicos que se dediquen a tramitar los reclamos de la gente y en últimas acompañar a la gente en las movilizaciones. Yo soy una persona que desde los 18 años ha marchado pacíficamente, sabe qué es dormir en la carretera acompañando campesinos con movilizaciones y protestas y no lo voy a dejar de hacer. Un congresista tiene 2 funciones constitucionales y yo le agrego una política. Las constitucionales es debates de control político y hacer leyes. La tercera es acompañar las luchas de la gente. Listo, candidato. Ahora vamos con la sección final, que en esa sección le presentaré un postulado y usted nos dice si está de acuerdo o en desacuerdo. Y brevemente, si así lo quiere, puede justificar el porqué de su elección. Listo. Okay. Perfecto. El primero, entrada de Jorge Rey y Barón Cotrino a la coalición de Centro Esperanza. Rechazo absoluto, rechazo absoluto. Es más,
Dignidad, como partido que hace parte de la coalición Centro Esperanza, se pronunció oficialmente la semana pasada frente a ese hecho y hemos calificado la actitud de Alejandro Gaviria como un desconocimiento de los acuerdos pactados. Él está incumpliendo los acuerdos por completo y en el marco de eso hemos definido que al ser él el responsable de romper los acuerdos, esos acuerdos no son vinculantes, ni nosotros con él, ni de él con nosotros. Jorge Robledo lo ha dicho con todas las letras y aunque es uno de los más críticos, de los críticos más vehementes dentro de la coalición de Alejandro Gaviria, antes, durante y después de este episodio, hemos dicho que de ganar él, nosotros no lo vamos a apoyar en la presidencia y de ganar Jorge Enrique Robledo no esperamos un apoyo de Alejandro Gaviria a nuestra candidatura presidencial. En un acto de dignidad, de coherencia, nosotros como la coalición Centro Esperanza y el Partido de Dignidad no podemos conectar con una actitud primero de deslealtad y de incumplimiento de los acuerdos y dos, de vincular a la coalición Centro Esperanza con sectores políticos que no hacen parte de la coalición y por los que la coalición se creó. Es que la coalición se creó como una coalición de oposición al gobierno de Iván Duque. Y lo que está haciendo Alejandro Gaviria es trayendo a todos los políticos de Cambio Radical y el Partido Liberal que estuvieron con Iván Duque desde el 7 de agosto del año 2018 y eso es inaceptable para nosotros. Listo, Entre otras, Jorge Rey, que nosotros hemos sido oposición durante los últimos 8 años a todas estas gobernaciones. Listo, candidato. El siguiente postulado. Nueva reforma tributaria. Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros nos hemos opuesto a todas las reformas tributarias recientes, entre otras porque han tenido un carácter regresivo, es decir, que han gravado o le han puesto impuestos a los que menos tienen y le han creado exenciones a los que más ingresos tienen. Desde ese punto de vista, con Jorge Enrique Robledo nos hemos opuesto a estas reformas tributarias. Ahora, no obstante esa aclaración, es necesario señalar que Colombia necesita una reforma tributaria, pero de carácter progresiva, es decir, que el que gane más pague más y el que gana menos pague menos. Y una reforma tributaria que, entre otras, reduzca la cantidad de impuestos indirectos que hay en Colombia. Es decir, hoy hay unos impuestos indirectos que de entrada son profundamente regresivos, como el IVA, ¿cierto? Que grava con el mismo porcentaje a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que gana una gran cantidad de dineros al mes, o a un profesor universitario, o una ama de casa, o a un estudiante, al tener que pagar el mismo porcentaje proporcional frente a cualquier producto que quiera consumir. Los impuestos indirectos son los más regresivos y son los más antidemocráticos. Y dentro de esta reforma, además de, digamos, no crear más impuestos indirectos y si es posible revisar los que existen para reducirlos, la necesidad de disminuir los impuestos de renta de los pequeños y medianos empresarios, que en la reforma tributaria de Duque de final de año, la que fue posterior a la reforma tributaria derrotada de Alberto Carrasquilla, les aumentó los impuestos del 30 al 35%. Y como sabemos, en Colombia, si hay una de las batallas más duras es crear empresas, entre otras por la carga tributaria. Pero repito, al igual que con el impuesto predial, son necesarios los impuestos y mucho más en un escenario en que Colombia está desfinanciado, tenemos uno de los déficits fiscales más grandes de la historia, pero es necesario pensar una reforma tributaria distinta, alternativa, que además rompa con la tradición de las reformas tributarias. Mire, yo les cuento, en los últimos 125 años ha habido 50 reformas tributarias, de las cuales 20 de ellas han estado repartidas entre los gobiernos de César Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2 y Iván Duque. Es decir, es impresionante la correlación que hay entre estos regímenes neoliberales y la necesidad de clavar con impuestos a la ciudadanía colombiana. Aquí la cosa es reactivar la economía, generar más fuentes de riqueza, de empleo digno y unas tasas impositivas y unos impuestos razonables para los colombianos y las colombianas.
Listo, candidato. Y la última. Presencia de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿De acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. En desacuerdo, entre otras, porque lo que se ha vendido de esa inclusión en la OCDE, en la OCDE, es realmente falso. La OCDE no es un club de buenas prácticas de políticas públicas. Sencillamente es un club de una serie de países que se han comprometido con un modelo neoliberal que, entre otras, ha sido el responsable de las políticas que hoy tienen desfinanciado al Estado colombiano. Y que en ese club de países ricos el papel, el rol que juega Colombia es el papel de sometimiento. Es decir, nosotros el 21 de noviembre del año 2019, cuando hicimos parte de la primera movilización del paro nacional, el programa del Comité Nacional de Paro que yo impulsé iba en contra de lo que denominamos el paquetazo de Duque, entre otras que traía 3 reformas, la laboral, la pensional y la de salud. Y estas 3 reformas estaban planteadas en los documentos de, comillas, recomendaciones de la OCDE, que no tenían otra responsabilidad que hacer ajustes fiscales en beneficio del gran capital y de los intereses de las multinacionales de estos países que tienen intereses en Colombia, sobre la base del chantaje y la deuda externa. Entre otras, en el año 2021, antes del estallido social del 28 de abril, que significó la derrota de la reforma tributaria y la derrota de la reforma de la salud, Iván Duque adquirió un crédito con el Fondo Monetario Internacional que tenía como uno de los compromisos hacer aprobar esas 2 reformas. Bueno, nosotros no podemos estar de acuerdo con un proceso de vinculación o de integración con una organización como estas, cuando las políticas que de allí se derivan afectan a los colombianos y colombianas. Y por eso Jorge Robledo no votó positivo en el Congreso de la República cuando se sometió la vinculación de Colombia a la OCDE y a la OTAN. Nos supusimos esas 2. Y sería muy bueno en el debate político nacional analizar quiénes sí votaron positivamente y que es una de las grandes diferencias que hoy nos tienen separados y dentro de la coalición Centro Esperanza. Listo, candidato. Con esto ya acabamos la entrevista. Por favor, ya para cerrar, brevemente invite a las personas que van a oír y van a estar atentas de esta entrevista a que voten pues, por la coalición en la que usted está inscrito y por su partido. Hombre, Harold, Felipe, antes de despedirme y aprovechar ese espacio, muchas gracias por esta conversación. Ojalá no sea la última, que podamos hacer muchas más. Como verán, como buen profesor, me gusta el diálogo y la interacción con los jóvenes, y creo que estos son temas que Cundinamarca merece. Usted se sorprendería la cantidad de medios que hay en Cundinamarca, pero la ausencia de este tipo de temas. Y estos son los temas que realmente necesitan los cundinamarqueses y las cundinamarquesas. Bueno, nada, la invitación, el próximo 13 de marzo se definen varias cosas. La primera, las consultas presidenciales. En Colombia hay 3 grandes sectores políticos. Por un lado está la coalición de gobierno o la coalición del continuismo, que es la del equipo por Colombia, la que nosotros hemos denominado la coalición de la mermelada, donde está Char, donde está Peñalosa, donde han estado los mismos con las mismas. Hay una segunda consulta, que es la del pacto histórico, y hay una tercera, que es la de la coalición Centro Esperanza, en la que nosotros pertenecemos. Es importante hacer esta claridad. Si bien, por ejemplo, nosotros no tenemos nada que ver con la coalición del oficialismo de Equipo por Colombia, con la coalición de pacto histórica solamente compartimos una cosa, es el carácter de oposición. De resto, no estamos de acuerdo con las líneas programáticas, el estilo de trabajo que tiene ese pacto histórico. No obstante, hacemos parte, digamos, de un bloque democrático alternativo o de oposición en Colombia, pero le apostamos a la coalición Centro Esperanza, entre otras, por sus bases programáticas, por sus bases éticas y por el decálogo que acordamos a finales de noviembre del año pasado, que los invito a que lo conozcan y que pienso yo están los principales temas y las principales propuestas que tiene Colombia. Entonces, esa consulta se va a discutir el 13 de marzo. La invitación es a que se acerquen al puesto de votación y pidan el tarjetón. Los jurados no están obligados a entregarlo, pero sí es un derecho de todos ustedes participar en cualquiera de estas 3. Bueno, la invitación es que nos acompañen
participando en la consulta presidencial de la Centro Esperanza, pidiendo el tarjetón y votando por Jorge Enrique Robledo. No me voy a extender, es un hombre de más de 20 años de participación en el Congreso, declarado por muchas voces de opinión cualificada como el mejor senador de Colombia, un hombre de más de 50 años de trayectoria política y de unas capacidades humanas, académicas y políticas intachables que los invitamos a votar. Se define también el Senado y la Cámara. En el Senado nosotros hacemos parte de la lista de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. Nosotros tenemos allí en Cundinamarca grandes candidaturas en las que estamos impulsando. La primera, la del hoy representante a la Cámara de Dignidad, Jorge Gómez, que aspiramos llegue al Senado con el número 15 en el tarjetón, pero también tenemos dos candidaturas de dos mujeres excepcionales. Una de ellas, Rosa Elena Rodríguez, que es una líder dirigente agraria que se dio a conocer en el marco del Paro Nacional Agropecuario del año 2013, ese paro nacional agrario que Juan Manuel Santos ninguneó con la famosa frase de este tal paro no existe. Pero ella es una dirigente agraria que además es la presidenta departamental de Dignidad y es nuestra candidata al Senado con el número 16 en el tarjetón, y una abogada, empresaria avícola y asesora de procesos de desarrollo rural de mujeres campesinas, Marta Cardoso, por el número 87 en el tarjetón. Son, digamos, las tres grandes candidaturas que tenemos. Bueno, hay otras más muy importantes, como también la de Manfred Parra, con el número 67 en el tarjetón, que es un líder camionero colombiano que además tiene su residencia en el departamento de Cundinamarca. Digamos que por el lado del Senado de la República estamos muy contentos porque lo que tenemos son luchadoras y luchadores de distintos gremios y sectores. Y bueno, y a la Cámara de Representantes, la coalición Centro Esperanza, el nombre de Jaylor Espinel como cabeza de lista con el número 101 en el tarjetón, un profesor universitario que quiere poner al servicio de los cundinamarqueses y las cundinamarquesas del campo y la ciudad mi conocimiento, mi experiencia, todo el esfuerzo posible y el sacrificio en desarrollar debates de control político, proyectos de ley y acompañar las luchas de los cundinamarqueses del campo y la ciudad. Ese es un poco el compromiso. Los invito a que conozcan nuestras propuestas, nuestros perfiles, que nos sigan en las redes sociales, Jaylor Espinel, en Twitter, Facebook e Instagram, y bueno, muy dispuestos aquí a volver para cuando ustedes lo requieran, y a los cundinamarqueses y a las cundinamarquesas que se conectan, pues un saludo muy, muy especial. Perfecto, candidato. Muchísimas gracias por concedernos este tiempo de entrevista y le deseamos los mayores de los éxitos ya para el 13. Bueno, Harold, muchísimas gracias, ¿no? Y nuevamente gracias a ti, a Felipe y a todo el equipo de trabajo. Realmente los felicito por esta experiencia. Espero que sigan proyectándose y puedan tener, digamos, el protagonismo que necesita Cundinamarca de un medio realmente independiente y alternativo que oriente a la opinión pública y nos saque a Cundinamarca este unanimismo de los mismos con las mismas. Listo, candidato. Vale, entonces no es más. Muchas gracias. Que esté muy bien. Que pase una buena. Saludos para todos y para todos.